su seminario, en este seminario sobre pobreza y desigualdad. Y bueno, sobre todo yo voy a tratar de ubicar el problema históricamente, ubicar el problema en el tiempo y sobre todo cómo a partir del porfiriato se puede ver un aumento en el número de gente que está trabajando en las calles, hombres y mujeres que estaban trabajando en las calles en diferentes oficios, no solamente vendiendo. Por eso no hablaba tampoco en este trabajo de vendedores ambulantes únicamente, sino de trabajadores callejeros, es decir, de gente que está trabajando en diferentes cuestiones. Desde los que venden de manera independiente, que venden mercancías de otros, hasta gente que trabaja en otros asuntos como servicios personales, cargadores, gente que también hace espectáculos en la calle, que también de alguna manera tiene su lugar de trabajo, son las calles de la ciudad. Lo que se puede ver en este periodo, y sobre todo a partir del porfiriato, es un aumento, así como la ciudad se va modernizando también, hay un aumento paulatino del número de gente que está trabajando en las calles. Y yo quisiera ahí hacer una salvedad, y tal vez la voy a hacer en la ponencia posterior, y es que no me voy a referir solamente a este tipo de trabajadores, sino incluso a los mismos empleados públicos que también están vigilando el trabajo de quienes están en la calle. O sea, no nos vamos a referir solamente al mundo de los trabajadores, que por supuesto es el centro de ese libro y de la tesis de doctorado que yo hice acá en el Colegio de México, sino también del mundo de los empleados, que es otro ámbito en el cual yo he estado explorando durante los últimos años y que me permite un poco ver cómo se dan estas relaciones políticas, de política menuda, entre quienes están en las calles ejerciendo alguna actividad de subsistencia en muchos casos, y quienes representan al Estado como gendarmes, como inspectores, como otro tipo de empleados, ¿no? A ellos también me voy a hacer referencia. Si bien me voy a concentrar en estos trabajadores, también voy a hacer referencia a este otro mundo que también está trabajando en las calles, aunque tenga un trabajo un poco más formal en algunas ocasiones. El trabajo no era muy formalizado en la época del porfiriato todavía, no había leyes laborales que lo permitieran, pero sí, bueno, tenían un empleo y un salario mucho más definido, ¿no? Yo lo que percibo es desde el porfiriato, momentos en los cuales grupos de trabajadores, hombres y mujeres, en muchos casos mujeres únicamente, se reúnen para hacer alguna solicitud puntual a las autoridades. Eso sería como un germen de una organización posterior. Y a mí en el caso de este trabajo publicado, del libro, hago énfasis sobre todo en estas solicitudes colectivas que se hacen un poco siguiendo los dictados del momento, ¿no? En el momento del porfiriato se hace más una solicitud mucho más en términos paternalistas, uno lo podría decir, y durante la década revolucionaria sí se comienza a ver paulatinamente un cambio en el reconocimiento de los derechos, en que se hace una solicitud a partir de que se reconoce que se tiene derecho al trabajo, que se tiene derecho a una ocupación, que se tiene derecho a una actividad de subsistencia legal, honrada y digna. Digamos que esas son las bases de las solicitudes que presentan estos trabajadores y trabajadoras en estas primeras décadas del siglo XX, y que justamente van a ser los primeros gérmenes de lo que a partir de la década de 1930 sobre todo van a ser las primeras organizaciones de trabajadores de la calle, en muchos casos se llamaban vendedores ambulantes, pero que sí reunía como a este grupo de hombres y mujeres que tenían en la calle su lugar de búsqueda de subsistencia, ¿no? Y de trabajo. Sí, hay algunas diferencias porque yo creo que en ese momento todavía no, bueno, creo que el Estado corporativo sí va a generar otro tipo de relaciones políticas entre el Estado y los trabajadores. En este momento lo que se ven son gérmenes
todavía no han sido cooptados por esta maquinaria mucho más grande del Estado postrevolucionario. Y esa va a ser la diferencia paulatina, que estas organizaciones de alguna manera van a ir teniendo paulatinamente cercanía con ciertos ramas del poder político, se podría decir así, y justamente eso le va a dar otro cariz. Y también como la otra diferencia que está es en el tipo de mercancía que se vende, ¿no? O sea, cuando la mercancía ya proviene de otros lugares, es mercancía que tiene otros orígenes, que tiene otras vías de llegada, el fenómeno se hace diferente. Creo que esa es la diferencia con este primer momento de comienzos de siglo, que en muchos casos, pues sí, hay telas de la India o telas de Oriente que se venden en las calles también, como se venden muchos alimentos preparados o aguas frescas o té con algo de licor, también se podía vender de manera ilegal. Pero sí, esa va a ser un poco la diferencia. Después va a haber otro tipo de mercancía que va a venir por circuitos mucho más grandes de comercio de otro tipo, incluso algunas veces se decía que de contrabando o de circuitos comerciales que provienen de los grandes centros mercantiles ya en otro momento. Entonces creo que ahí hay una diferencia grande que por supuesto que hace que el fenómeno sea mucho más complejo a partir sobre todo yo creo de la segunda mitad del siglo XX. Se va a ir volviendo más complejo por esas redes y también por esas redes de relación con el poder, con los partidos, con el partido único y con cierta adherencia corporativa también que van a tener estas organizaciones posteriormente, que a comienzos de siglo no hay, ¿no? Todavía son organizaciones muy espontáneas de gente que quiere obtener algo o mantener su estatus de trabajador en las calles, pero no en una dinámica mucho más formalizada de relación con el poder.